Hola, hoy vamos a meternos de lleno en unos fragmentos de Huasipungo. Es la célebre novela del ecuatoriano Jorge Icaza, de 1934. ¿Sí? Y los textos que tenemos ilustran muy bien los temas centrales. La explotación indígena, la pobreza, la corrupción. Exacto, en el Ecuador de principios del siglo XX. Es que es una obra clave del indigenismo, ¿eh? Totalmente, traducida a un montón de idiomas. Sí, y es que Icaza nos presenta, dos mundos totalmente opuestos, ¿no? Por un lado, las élites, los terratenientes, políticos, la iglesia. En connivencia, sí. Eso es. Y por otro, pues las capas más bajas, los indígenas ligados a sus huasipungos. Esas pequeñas parcelas de tierra que les daban a cambio de trabajar en la hacienda. Justo. Y vamos a ver cómo Icaza retrata ese conflicto social con situaciones y personajes muy concretos en estos fragmentos. Vale, pues empecemos por, digamos, la raíz del problema en estos textos. El terrateniente don Alfonso Pereira, Ajá. que está casi en la ruina. Y le presionan su tío y un empresario extranjero, un tal Mr. Chapi. Sí, Para explotar su hacienda, Cuchitambo. Quieren sacar madera. claro. Y eso, evidentemente, implica echar a los indígenas de sus huasipungos. Ahí está el primer gran conflicto. Exacto. Porque los indígenas, como se menciona, se aferran con amor ciego y morboso a ese pedazo de tierra. Lo sienten suyo. Ya. Pero para los Pereira, los terratenientes y sus socios, pues ese apego es sentimentalismo. Algo que hay que superar. Un estorbo para el negocio. Pues sí. Los indígenas son vistos como eso, un obstáculo. O bueno, como mucho, un recurso más que explotar. Nada más. Y la novela detalla esa explotación de forma, muy cruda. Vemos al mayordomo Policarpio y a los capataces como el Tuerto Rodríguez, Sí. que dominan a los indígenas a látigo, a garrote, a bala. Describe los malos tratos, la brutalidad. Es violencia directa cotidiana. Y ojo, que la iglesia no se queda al margen, ¿eh? No. Aparece el padre Uzcategui, pero no como una figura espiritual, sino como un personaje que facilita negocios turbios. Como la compra de tierras, dices. Por ejemplo, sí, asegurándose comisiones, claro, y utiliza la fe, el temor a Dios, para manipular. Ya. Como cuando presiona a un indígena Tancredo Gualacoto a pagar una suma, exorbitante por una misa. Amenazándole con la ira divina si no paga. Exacto. O esa descripción del cementerio, tremenda, que el precio varía según lo cerca que estés del altar. Como si la salvación se comprara, garantizando una mejor salvación. Pues eso parece. Es terrible. Y hay escenas que reflejan una deshumanización, que impactan mucho. La selección de la nodriza indígena para el nieto de los Pereira, Uf, sí. donde Doña Blanca hurga y manosea tetas y críos, tal cual lo describe, como si fueran animales. Exacto. O el accidente de Andrés Chiliquinga, que se hiere el pie con un hacha. Sí. Y la cura, ¿qué le ponen? Telas de araña sucias. Y encima el capataz se burla, llamándole cojo a Andrés. Una indiferencia total ante el sufrimiento. Y luego está lo del trabajo forzado en la minga, para construir una carretera. El carretero, sí. Las condiciones son, terribles. Trabajando en pantanos peligrosos. Y mueren varios indígenas ahogados. Claro. Y lo peor es cómo se tratan esas muertes. Con total indiferencia. Don Alfonso llega a decir que los indios le costaron pocos sucres. ¡Qué barbaridad! Y que más mueren en la guerra. O sea, como si no valieran nada. Y mientras, la prensa elogia la hazaña patriótica de los terratenientes. Ocultando completamente quién hizo el trabajo y quién murió allí. Exacto. Borrando a los indígenas de la historia. Es que esa desesperación lleva a actos como el robo, lo de Andrés Chiliquinga robando una vaca de la hacienda, Claro, pero fíjate por qué roba. Para poder pagar el entierro de primera de su mujer, Kunshi. que además le exige el cura, Precisamente. Es un círculo vicioso terrible. Y claro, lo descubren y lo castigan públicamente. Azotes como escarmiento. para que sirva de ejemplo. Eso es, reafirmar el poder. Y todo esto nos lleva al clímax de la explotación. La orden de desalojar definitivamente los huasipungos. Para los intereses de los gringos, de los extranjeros. Sí. Y los cholos contratados destruyen las chozas sin piedad. Y eso es la gota que colma el vaso. Y provoca la rebelión final de los indígenas. Liderada por Chiliquinga al grito de... Nucanchi Huasipungo. ¿Qué significa nuestro huasipungo? Un grito de... De pertenencia, de identidad. Sí, un grito desesperado. Pero la rebelión es aplastada. Brutalmente. Envían al ejército desde la capital. Con órdenes claras. Matar sin piedad. Y la novela termina así, describiendo la masacre, mujeres incluidas, Guau. con ametralladoras. Uf. Es un final desolador. Totalmente. Huasipungo, a través de estos fragmentos, está claro que es una denuncia implacable. Muy dura. Icaza usa un lenguaje muy directo, a veces brutal. Incorpora palabras quichuas, refleja el habla popular. Sí, para darle autenticidad, para sumergirte en esa realidad de abuso sistemático, por parte de todos, terratenientes, políticos, iglesia, intereses extranjeros. Nos deja una imagen muy potente de esa lucha por la tierra, por la dignidad, frente a un sistema opresor. Exacto, es una obra fundamental del indigenismo por esa mirada tan crítica, sin concesiones. Nos hace sentir la injusticia. Un relato que, aunque esté situado en el pasado, invita a reflexionar. Y quizá la pregunta que nos queda flotando es, ¿de qué manera resuenan hoy estas historias de despojo y resistencia que se narraron hace casi un siglo? Bien, chicos, me pareció muy interesante escuchar su historia, pero quiero recalcar que en la situación actual, aunque ha pasado casi un siglo desde su publicación, Huasipungo sigue siendo relevante hoy en día. Muchas de las problemáticas sociales que retrata, como la desigualdad, la discriminación étnica, la concentración de la tierra, la corrupción y la impunidad, persisten en diversos grados en Ecuador y en otros países latinoamericanos. En el ámbito social, las comunidades indígenas aún enfrentan barreras en acceso a educación, salud, justicia y participación política.